El profesor de Historia del Arte Frederick Hart, en su libro titulado Arte, es muy interesante porque nos dice cosas muy interesantes artísticamente. Nos dice que una comparación de la historia del arte con la antropología demuestra que los pintores rupestres del Paleolítico eran descendientes de los subhumanos denominados neandertales que no creaban arte. Los que creaban ya arte eran los pintores rupestres del Paleolítico. Los pintores rupestres del Paleolítico creaban arte no para vender, porque el mercado del arte no existía, sino tan solo para su propio posicionamiento social de su propia especie frente a las demás especies animales y otras tribus humanas del Paleolítico. En la antigua Grecia, los ricos decían que compraban arte para disfrutarlo, para eso diciendo que el arte sirve para disfrutarlo, máxima que todavía sigue en vigor. En tiempos medievales y no tan medievales, las iglesias y monarquías compraban arte no para su propio disfrute, sino para el posicionamiento social y político. Tan solo eso. También nos dice que la razón del machismo en la historia del arte se debe a que en tiempos antiguos no existían las mujeres escultoras porque para ser escultor había que trabajar picando piedras en las canteras y ese era un trabajo duro solo de hombres y las mujeres eran relegadas a casarse desde la adolescencia para tener el mayor número de hijos posibles para que los gremios puedan tener herederos en su oficio. También nos dice que Artemisa era una pionera pintora que tuvo la valentía de trabajar en el taller de arte de su padre y en uno de esos momentos fue violada realmente en el estudio de su padre por uno de sus ayudantes. También nos dice que las primeras mujeres pintoras solamente se dedicaban a pintar retratos por encargo. También nos dice que a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII en los países protestantes, puesto que las iglesias protestantes y monarquía no compraban arte, los autores de artes fueron relegados al mercado libre por primera vez en la vida. Esto fue cosa fértil y su efecto en el arte muy enorme, ya que los únicos que compraban arte eran los comerciantes de éxito, solo para su propio disfrute privado en formatos de mediano a pequeño y de temas sencillos, de paisajes de ocio, para su propio disfrute. De ahí que el arte sirva para disfrutarlo. El arte sirve para disfrutarlo. También nos dice que la recuperación
de un elemento fundamental de las vanguardias como era la técnica del collage, con la incorporación de todo tipo de materiales a la obra y no sólo con un sentido de exhibición, sino como un objeto sobre el que ordenar los impulsos y los gestos, llegando a convertirse en protagonistas autónomos del cuadro, abriendo también el camino de nuevas experiencias críticas sobre las condiciones sociales, sobre la naturaleza y los comportamientos. Las posibilidades del arte contemporáneo son infinitas. Y el arte no necesariamente tiene que ser bonito o bello o decorativo. También tiene que ser feo y antiestético. Hacer cosas originales y nunca vistas. Eso es el arte contemporáneo, ser valientes para hacer cosas originales y nunca vistas, sin prejuicios. Y registrar nuestras originalidades en la propiedad intelectual en nuestro nombre para demostrar ser autores y titulares de nuestra obra con nuestro nombre seudónimo, título de nuestra obra. Y especialmente las mujeres, os tenéis que animar más a registrar vuestra obra en la propiedad intelectual para eliminar de una vez por todas ese machismo de la historia del arte. Así que ya veis que la historia del arte, el conocimiento de la historia del arte sirve para que los pequeños y medianos autores aprendamos de los grandes artistas que ya han pasado a las páginas de la historia del arte. Tan solo eso, sin más. Y hacer cosas originales y nunca vistas y registrarlas en la propiedad intelectual a nuestro nombre. Y luego está la parte más marketingiana de salir a autopromocionarnos con nuestra obra y álbum de fotos previamente registrado en la propiedad intelectual de tienda en tienda preguntando ¿quieres que te deje mi obra en depósito? Y si un cliente te pregunta ¿se la puedes vender al 50% de comisión? Y a los que nos responden afirmativamente le dejamos nuestra obra registrándola en contrato de comisión, lugar y fecha reunidos el autor y sus datos, el cesionario y sus datos manifiestan que el autor es creador de obras de arte consistentes en y que ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal de contratar y obligarse y que teniendo las autorizaciones administrativas necesarias y conociendo bien la calidad y características de la obra del autor, el cesionario está interesado en exhibir la obra del autor estipulando que, en este acto, el autor autoriza y cede cantidad de obras, características, número de inventario de obra, precios mínimos de venta al público, pudiendo añadir un anexo de lista de precios con fotos de obras y que de acuerdo con los artículos 43 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, el derecho de explotación que el autor cede es el solo de comunicación pública y depósito de obra para su posible venta. El ámbito de la cesión temporal es desde la fecha de encabezamiento de este contrato hasta la fecha de vencimiento de. Llegada la fecha de vencimiento, el cesionario debe devolver todas las obras depositadas y no vendidas sin retener ninguna obra, aportes pagados o en entrega personal al autor en plazo de 15 días o de lo contrario el autor podrá reclamar la devolución inmediata de sus obras no vendidas o el pago de sus obras no retornadas. El cesionario tiene derecho a comprar con descuento equivalente a la comisión sobre ventas. La cesión del derecho se extiende al ámbito local del cesionario. De acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cedente y el cesionario o la empresa cesionaria convienen que la remuneración proporcional que
que percibirá el autor como contraprestación por la cesión será de un 50% de los ingresos de explotación de la obra que el cesionario pagará al autor en plazo de 15 días desde la venta efectiva, entregando o enviando al autor copia del contrato de compraventa con datos de obra, superprecio y de datos del comprador, del vendedor y del autor, o de lo contrario el autor podrá reclamar su remuneración más 10 euros de penalización por cada día de mora. El cedente y el cesionario, la empresa cesionaria, convienen que la remuneración que percibirá el autor como contraprestación por la cesión alternativa a la remuneración proporcional será de tantos euros que el cesionario abonará por ingreso o transferencia bancaria al autor en la siguiente cuenta bancaria que hay que indicar aquí como remuneración única y a tanto alzado, acogiéndonos al artículo 46.2, letra B de la Ley de Propiedad Intelectual. La remuneración única y a tanto alzado se abonará a favor del autor en plazo de 15 días desde la fecha de encabezamiento de este contrato, o de lo contrario, el autor podrá reclamar su remuneración más 10 euros de penalización por cada día de mora. El cesionario debe respetar escrupulosamente los derechos de autor y siendo el autor socio de una entidad de gestión de artistas plásticos, el cesionario deberá recabar la preceptiva licencia para obtener los derechos de reproducción, transformación, comunicación pública y cualquier otra cesión que corresponda con VEGAD con la entidad de gestión y pagar las regalías correspondientes. En caso de discrepancias, ambas partes se someterán a litigio ante los tribunales de justicia de la ciudad donde reside el autor y de mutuo acuerdo firman las partes por duplicado ejemplar y a un solo efecto en fecha y lugar indicado arriba. El autor y el cesionario firmas con NIF, y en caso de compraventa el contrato de compraventa de artes preexistentes se debe de indicar así: lugar y fechas reunidos, el autor, sus datos, el vendedor o galería de arte o cedente, el comprador cesionario, sus datos, número de inventario de la obra que se trata, título, formato, técnica, premio, precio, forma de pago, con este título de cesión de propiedad del soporte de la obra, pero no de los derechos de autor de la obra de artes plásticas. El autor el comprador tiene derecho a 30 días de garantía de devolución por parte de su cedente de obra. Los pagos a plazo se abonarán por ingreso o transferencia bancaria. El autor certifica que su obra es original y auténtica al haberla creado él mismo y está libre de cargas y gravámenes. El comprador tiene que respetar los derechos del autor y proteger la obra en lugar adecuado y en perfecto estado de conservación. También es bueno que todos los autores y cesionarios aprendáis a crear un buen presupuesto de inversiones iniciales y gastos ingresos que se pretenden a la hora de montar un taller de arte o galería de arte, con todos los gastos de constitución, compra o alquiler y fianza del local, mobiliario, equipos y aplicaciones informáticas, licencias municipales y estatales y de seguridad social, otros gastos no detallados, total de inversiones iniciales
gastos que se pretenden conseguir mensualmente, trimestralmente y semestralmente de infraestructura, sueldos, cotizaciones a la seguridad social, seguros, materiales, cuota de préstamo, gastos fijos, gastos variables si se tienen, total de gastos, diferencia, estipulación de ventas y diferencia entre ingresos y gastos, mensual, semestral y anual, suma total de inversiones iniciales con la diferencia entre los gastos e ingresos semestrales, total de necesidades financieras, y si no se tienen socios, ese total sería el préstamo a solicitar, por ejemplo, Y esto es solo la parte económica empresarial. Luego está la parte técnica de una galería. La parte técnica es estar ahí abiertos en el local, recibiendo currículum y obra de artistas plásticos y visuales, registrar las exposiciones con los autores en contrato de comisión al 50% y que tengáis éxito.